¿Cuántas veces te has sentido agotado aunque hayas dormido toda la noche? Hay un cansancio que no se quita con café ni con vacaciones, un vacío que ni siquiera los logros o los aplausos llenan. Ese agotamiento que aprieta el pecho y roba el brillo de los ojos no nace en el cuerpo, nace en el alma. Y cuando el alma está cansada, todo alrededor pierde color. Pero escucha esto, no fuiste creado para vivir en desgaste constante, ni para arrastrarte de jornada en jornada con un corazón vencido. El Señor diseñó un lugar donde tu espíritu encuentra descanso, donde tus pensamientos dejan de correr y tu corazón vuelve a latir con esperanza. Ese descanso no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios. ¿Lo puedes imaginar? Un lugar donde las preocupaciones pierden peso, donde el temor ya no manda, donde lo único que gobierna es la paz de aquel que te sostiene. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bien. Salmo 116, versículo 7. La verdadera fortaleza nace cuando reconoces que no puedes más y decides rendirte en las manos de Dios. Él no solo te da una pausa, te da un nuevo comienzo. Hoy tu agotamiento puede convertirse en la oportunidad de volver a empezar desde su presencia. Todos hemos sentido ese cansancio que no se cura con dormir un poco más. Es un peso que se acumula en el alma, un suspiro que se queda atrapado en el pecho. Y cuando llegamos a ese punto, todo se vuelve más difícil. La rutina se convierte en una carga, las relaciones parecen desgastarnos en lugar de levantarnos, y hasta los sueños que un día nos impulsaron se ven lejanos, como si fueran irreales. El agotamiento no es solo una cuestión física, es una batalla silenciosa en lo más profundo del corazón. Hay personas que sonríen por fuera pero se están quebrando por dentro. Se levantan cada mañana como si fueran guerreros, pero al cerrar la puerta de su habitación se derrumban en silencio. El cansancio del alma es un enemigo que roba la pasión, apaga la creatividad y debilita la fe. Y sin darnos cuenta podemos estar viviendo en piloto automático, cumpliendo con lo que se espera de nosotros, pero perdiendo la chispa que nos hacía vibrar por dentro. Sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, Dios nos recuerda algo poderoso. No tienes que vivir así. No fuiste creado para sobrevivir, fuiste llamado a vivir en plenitud. El agotamiento no es tu destino, el desánimo no es tu identidad. El Señor ha prometido que en su presencia hay plenitud de gozo y que de su mano brotan nuevas fuerzas. No importa cuán gastado te sientas hoy, hay una fuente que no se seca y que está al alcance de tu corazón. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28, versículo 7. Esa es la clave. Cuando tu corazón confía en Dios, Él mismo se convierte en tu escudo contra el agotamiento, en tu refugio contra la desesperanza. No se trata de ignorar los problemas, se trata de enfrentar la vida sabiendo que no estás solo. Y aquí hay algo hermoso. El descanso en Dios no es pasividad, es una fuerza activa que renueva tu ser. Es como si al detenerte en su presencia, Él mismo tomara tus cargas, organizara tus pensamientos y encendiera de nuevo tu espíritu. El descanso que Él ofrece es un taller secreto donde lo roto se repara, donde lo desgastado se transforma en algo nuevo. Por eso hoy puedes tomar una decisión, dejar de pelear con tus propias fuerzas y atreverte a creer que en la presencia de Dios todo vuelve a cobrar sentido. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener el valor de volver a sus brazos. Allí está el principio de tu restauración. Allí comienza el verdadero descanso que renueva tus fuerzas. Hay momentos en que la vida se siente como un camino interminable cuesta arriba. Cada paso parece más pesado que el anterior, y aunque el cuerpo avanza, el alma se queda rezagada. El agotamiento no solo se refleja en el cansancio físico, también se muestra en la manera en que empezamos a ver todo alrededor. Las pequeñas dificultades se convierten en montañas, los errores parecen derrotas irreparables, y el futuro se dibuja con un velo de incertidumbre. Es allí donde el corazón se pregunta en silencio, ¿valdrá la pena seguir? La historia del profeta Elías nos recuerda que incluso los hombres de Dios más valientes conocieron ese agotamiento. Después de haber visto la gloria del Señor descender en fuego sobre el monte Carmelo, después de haber demostrado que el Dios verdadero es poderoso, Elías cayó en un abismo de cansancio y temor. Se escondió en el desierto, se sentó bajo un arbusto y deseó morirse. Dijo, «Basta ya, Señor, quítame la vida». Qué contraste tan doloroso de una victoria sobrenatural a una depresión profunda. Y sin embargo es tan humano porque a menudo ocurre así en nosotros. Después de un logro, después de una lucha ganada, aparece el vacío del alma agotada.
Pero lo que hizo Dios con Elías es un retrato de lo que quiere hacer contigo. El Señor no lo reprendió con dureza, no lo acusó de falta de fe, no lo abandonó en su desesperación. En lugar de eso, le dio descanso, le permitió dormir, le envió pan y agua, y lo fortaleció para que pudiera continuar su camino. Es como si el cielo mismo se hubiera inclinado para recordarle: no estás solo, yo sigo contigo. Y ese detalle revela una verdad liberadora: el descanso es un regalo divino, no un lujo que debes ganarte. Cuando tu corazón se rinde y reconoce su debilidad, entonces Dios se acerca para recordarte que no necesitas ser autosuficiente. El cansancio no es señal de derrota, es una invitación a depender más de su gracia. Y no es eso lo que más necesitamos: un lugar donde podamos soltar el peso, donde podamos respirar profundo y sentir que la carga se aligera. Así dice el Señor: yo satisfaré al alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Jeremías 31, versículo 25. Esa es una promesa firme. Él no ignora tu agotamiento, lo atiende. Él no minimiza tu tristeza, la sacia. Y cuando Dios habla, su palabra se cumple. El problema es que muchas veces hemos creído la mentira de que descansar es perder tiempo, que detenernos es fracasar, que necesitamos demostrar fortaleza constante para ser aceptados. Pero el camino de Dios es distinto. Cuando descansas en Él, en realidad avanzas más lejos. Cuando te rindes en su presencia, en verdad conquistas más terreno del que jamás alcanzarías en tus propias fuerzas. Piensa en esto hoy. Tal vez el agotamiento que sientes no sea el fin, sino el punto exacto donde Dios quiere encontrarse contigo. Quizá lo que interpretas como debilidad sea el umbral de una nueva temporada, donde su fuerza se perfeccionará en tu fragilidad. La vida no se trata de sostenerlo todo, se trata de aprender a ser sostenido. Por eso, en lugar de seguir cargando solo, decide abrir tu corazón al descanso de Dios. Hazlo hoy, no mañana. Detente unos minutos, habla con Él, reconoce tu cansancio y permite que su presencia te envuelva. En ese encuentro simple y profundo encontrarás la chispa para volver a empezar, porque cuando descansas en Dios, la vida se renueva desde dentro. El agotamiento tiene un rostro oculto que pocos reconocen. No solo desgasta las fuerzas, también distorsiona la manera en que vemos la vida. Cuando el cansancio del alma se instala, todo parece más oscuro de lo que realmente es. Lo que antes nos ilusionaba se convierte en rutina, lo que antes nos motivaba se siente pesado, y hasta la fe empieza a tambalearse bajo el peso de pensamientos de derrota. El cansancio nos vuelve vulnerables a creer mentiras. No vas a lograrlo. Nadie te entiende. Dios ya se olvidó de ti. Y esas voces, si no se confrontan, terminan moldeando la manera en que vivimos. El pueblo de Israel conoció bien ese desgaste. Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, caminaron por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero en el trayecto, el cansancio los volvió impacientes y los llevó a dudar del plan de Dios. Murmuraban, se quejaban, decían que preferían volver a Egipto antes que seguir avanzando en medio del calor y la escasez. Y aquí está la paradoja. Estaban a un paso de la libertad plena, pero el agotamiento les hizo desear regresar a la esclavitud conocida. Así de peligroso es el desgaste del corazón. Puede empujarnos a conformarnos con cadenas viejas, solo porque el camino hacia la promesa requiere paciencia. Esa misma tentación puede visitarnos hoy. Cuando te sientes al borde de tus fuerzas, surge el deseo de volver atrás, de soltar sueños, de conformarte con menos de lo que Dios pensó para ti. Pero el Señor no te sacó de donde estabas para dejarte en la mitad del desierto. Si te condujo hasta aquí, es porque tiene preparada una tierra donde fluyen leche y miel, un futuro que está lleno de su bondad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. Esa palabra fue dada para un pueblo cansado, y hoy es un bálsamo para ti. El Dios que sostuvo a Israel sigue siendo el mismo que te sostiene en tu travesía. Pero hay algo esencial que debemos entender: el cansancio no solo es físico, es espiritual. La raíz del agotamiento profundo suele estar en un corazón que ha perdido el enfoque.
Cuando miramos más los obstáculos que a Dios, la carga se multiplica. Cuando dejamos que la voz de la preocupación sea más fuerte que la voz de la promesa, el alma se fatiga más rápido. Por eso, el descanso verdadero empieza con una mirada que se eleva, con un corazón que decide recordar quién es el que camina a nuestro lado. Hoy puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué mentiras has creído en medio del cansancio? Tal vez has pensado que no eres suficiente, que nadie valora lo que haces, que tus esfuerzos son invisibles. Tal vez has llegado a creer que Dios se olvidó de tus oraciones, pero la verdad es otra. Él ve cada lágrima, Él escucha cada clamor, y aún en los días más silenciosos sigue trabajando en favor tuyo. El descanso comienza cuando eliges creer la verdad de Dios por encima de la fatiga de tu mente. Imagina que tu vida es como un terreno árido después de un tiempo sin lluvia. El suelo parece seco, resquebrajado, sin vida. Pero de pronto llega la lluvia, suave al inicio, constante después, hasta empapar la tierra y hacer brotar lo que parecía muerto. Así es el descanso que Dios ofrece, una lluvia que no solo moja la superficie, sino que penetra hasta el fondo de tu ser, renovando lo que estaba marchito. No subestimes el poder de un corazón que se atreve a descansar en la fidelidad del Señor, porque ese descanso no te debilita, te fortalece, no te detiene, te impulsa. Y cuando comprendes esto, el agotamiento deja de ser una sentencia y se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. El cansancio tiene una manera sutil de robarnos no solo la energía, sino también la visión. Cuando el corazón está agotado, la esperanza se nubla y los sueños parecen demasiado lejanos para alcanzarlos. Es como caminar con los ojos vendados, avanzando a tientas, tropezando con obstáculos que antes hubiéramos esquivado con facilidad. Y en ese estado, la mente se llena de pensamientos que pesan más que cualquier carga física. No vas a lograrlo. Ya es demasiado tarde, nada cambiará. El agotamiento se convierte en un filtro que distorsiona la realidad. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el pueblo de Judá durante el tiempo del exilio. Lejos de su tierra, con las promesas pareciendo incumplidas, muchos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Pero a través del profeta Isaías, el Señor les habló con ternura. Aún en la vejez, yo seré el mismo, y hasta las canas, yo los sostendré, yo los hice y yo los llevaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Isaías 46, versículo 4. Ese mensaje atravesó la dureza del cansancio colectivo y les recordó algo vital. Dios no abandona, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. El agotamiento nos hace sentir que el final está cerca, pero la voz de Dios nos recuerda que su fidelidad es constante y que en su fuerza podemos seguir adelante. Cuando escuchas esas palabras, descubres que no eres un náufrago a la deriva, eres un hijo sostenido en los brazos de un padre que nunca se cansa. El problema es que muchas veces hemos confundido descanso con abandono y silencio con ausencia. Si sentimos que Dios no responde rápido, creemos que nos dejó solos. Pero el descanso que proviene de su presencia no depende de que las circunstancias cambien en un instante. Depende de que el corazón confíe en que Él sigue actuando aunque no lo veamos. Descansar es soltar la necesidad de control y permitir que la paz de Dios tome el lugar del desespero. Piénsalo así: cuando un agricultor siembra la semilla, no la desentierra cada día para ver si está creciendo. Él confía en el proceso oculto de la tierra. Así también funciona el descanso en Dios. Aunque tus ojos no vean nada en este momento, su mano está obrando bajo la superficie, preparando frutos que nacerán en el tiempo justo. Y aquí hay una verdad que cambia la perspectiva. El agotamiento puede ser un espacio donde Dios susurre las palabras que no escucharías en medio de la actividad. Es en ese silencio forzado donde el alma aprende a distinguir la voz de su Creador y donde descubres que no se trata de hacer más, sino de ser más consciente de quién eres en Él. Si hoy sientes que tu fuerza se apagó y que tu visión se nubló, no lo tomes como señal de que has fracasado. Tómalo como una invitación a mirar hacia arriba, a recordar que tu vida no depende solo de lo que logras, sino de lo que Dios está formando en ti. Porque lo más importante no es cuánto corres, sino hacia dónde corres y con quién caminas. El descanso en la presencia de Dios es la manera en que tu visión se renueva,
tus fuerzas se restauran y tu propósito se enciende de nuevo. Y cuando te levantas desde esa fuente, nada ni nadie puede apagar lo que Él ya encendió en ti. Cuando el alma está desgastada, uno de los primeros síntomas es la pérdida de dirección. Es como estar en medio de un bosque frondoso, rodeado de árboles que parecen idénticos, sin saber cuál sendero lleva a casa. El agotamiento roba claridad, y en ese estado es fácil tomar decisiones impulsivas, buscar atajos que solo nos alejan más de lo que anhelamos. El cansancio no solo debilita el cuerpo, también nubla la mente y confunde el corazón. El rey David conoció bien esa sensación. Hubo un tiempo en que huía constantemente, perseguido por enemigos, sin un lugar seguro donde reposar. En los salmos se transparenta su lucha interior, la ansiedad que lo embargaba, la soledad de las cuevas, la angustia de no ver un futuro claro. Sin embargo, en medio de ese agotamiento, David descubrió un secreto. Cuando todo alrededor parece incierto, la presencia de Dios se convierte en el refugio más seguro. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Esa confianza no nació de un entorno perfecto, sino de aprender a descansar en el Dios que sostiene. Y aquí está el punto. El verdadero descanso no depende de circunstancias favorables, depende de quién guarda tu vida. Podemos estar rodeados de problemas, pero si nuestra alma está sostenida por Dios, encontramos calma en medio de la tormenta. Esa calma no es evasión, es fortaleza. No es ingenuidad, es fe. Es la certeza de que aun cuando no controlas nada, estás en las manos de aquel que controla todo. Cuando perdemos esa confianza, el agotamiento se multiplica. Comenzamos a cargar culpas, responsabilidades y preocupaciones que nunca nos correspondieron, y el corazón, que fue creado para adorar, termina atado a un peso que lo arrastra hacia abajo. Pero cuando volvemos a poner nuestra esperanza en el Señor, algo cambia profundamente. Aprendemos que descansar no significa abandonar, sino entregar. Imagina un niño que corre hasta cansarse y al no poder más, se derrumba en los brazos de su padre. El niño no necesita explicaciones ni planes detallados, solo necesita sentir el abrazo que lo envuelve. Así somos nosotros en la presencia de Dios. Llegamos desgastados, sin fuerzas, y descubrimos que su abrazo nos basta para comenzar otra vez. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 40, versículo 29, es una promesa que trasciende generaciones. El descanso no se trata de detener el reloj, sino de permitir que Dios renueve lo que estaba a punto de quebrarse. Esa renovación no es solo emocional, es espiritual, porque tu propósito revive cuando tu espíritu descansa en Él. Tal vez llevas tiempo preguntándote por qué sientes que todo avanza lento, por qué lo que antes disfrutabas ahora parece una obligación, por qué incluso la oración a veces pesa más de lo que consuela. Pero ¿y si ese desgaste no es señal de derrota, sino una invitación divina a reencontrarte con la fuente? ¿Y si tu agotamiento es el lenguaje con el que Dios te dice, ven a mis brazos, vuelve a empezar desde mí? Hoy puedes tomar esa decisión. No se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino de dar un paso sencillo hacia su presencia. Tal vez dedicar un tiempo a solas, abrir la Biblia con el corazón dispuesto, o simplemente cerrar los ojos y decir, Señor, aquí estoy cansado, pero dispuesto a descansar en ti. Ese acto de fe abre la puerta para que el poder de Dios entre en tu fragilidad y la transforme en fuerza renovada. Recuerda esto, no eres tus cansancios, no eres tus caídas, no eres tus fracasos, eres un hijo amado, sostenido y llamado a vivir desde la plenitud de la presencia de Dios. Allí encontrarás el descanso que renueva tus fuerzas y te da un nuevo rumbo. El agotamiento tiene otra cara peligrosa. Nos convence de que estamos solos. Cuando el corazón se fatiga, el enemigo susurra que a nadie le importa, que lo que hacemos no tiene valor, que nuestras lágrimas no son vistas por nadie. Ese pensamiento, repetido en silencio, se convierte en un muro invisible que nos aísla, y así terminamos levantando barreras aún contra quienes nos aman. El cansancio, más que quitar fuerza, roba comunidad, y es en esa soledad donde la desesperanza echa raíces más profundas. El profeta Jeremías vivió algo parecido.
Llamado a hablar en nombre de Dios en tiempos de crisis, muchas veces fue rechazado, golpeado, incluso encarcelado. Hubo un momento en que dijo: ya no hablaré más en su nombre. Estaba agotado de ser la voz que nadie quería escuchar. Pero en ese mismo instante reconoció que dentro de él había un fuego que no podía apagar, una fuerza que lo sostenía aunque su entorno lo dejara solo. Descubrió que, aunque los hombres lo abandonaran, la presencia de Dios nunca lo había dejado. Eso nos enseña que el descanso del alma no depende de cuántas personas te rodeen, sino de saber que Dios está contigo en lo secreto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27, versículo 10. Esa es la verdad que rompe la mentira de la soledad. Nunca caminas sin compañía, porque tu Padre permanece a tu lado. El aislamiento que produce el cansancio es una trampa. Nos hace creer que debemos guardar silencio, que nadie entendería, que es mejor callar que ser una carga para los demás. Pero en realidad, Dios diseñó el descanso también a través de la comunión. Hay fuerzas que vuelven cuando abrimos el corazón y compartimos lo que llevamos dentro, cuando encontramos un hombro donde apoyarnos, cuando permitimos que otros oren con nosotros y nos levanten en fe. El descanso no siempre es un acto privado, también es un regalo compartido. El mismo Jesús, en su hora más difícil, buscó a sus discípulos para que velaran con él en Getsemaní, y aunque ellos se durmieron, ese gesto nos muestra que hasta el Hijo de Dios valoró la compañía en medio del cansancio. Si Jesús buscó apoyo, ¿cómo podríamos nosotros pensar que debemos enfrentar la fatiga completamente solos? Pero hay un descanso aún más profundo, uno que trasciende la compañía humana. El descanso de sabernos vistos por Dios en cada detalle. Es el consuelo de saber que tus lágrimas tienen dueño, que tus noches en vela son contadas por aquel que no duerme, que tu cansancio no es ignorado. La presencia de Dios es el recordatorio constante de que tu valor no depende de cuánto haces, sino de quién eres para Él. Imagina la escena, un pastor que al final del día revisa a sus ovejas, una por una, cuidando incluso de la más pequeña. Si alguna se ha lastimado, la toma en brazos. Si alguna se ha alejado, la busca hasta encontrarla. Ese cuidado detallado es el mismo que Dios tiene contigo. Descansar en su presencia es confiar en que no eres un número más. Eres una vida amada que Él sostiene con ternura. Si hoy te sientes aislado, si la fatiga te ha hecho callar, abre de nuevo la puerta a la verdad. No estás solo, nunca lo has estado. Dios mismo te acompaña y además coloca personas que pueden caminar contigo si decides dejar que te rodeen. Tu descanso comienza cuando permites que su amor derribe los muros que el cansancio levantó. Y lo más hermoso es que en esa rendición no solo recuperas fuerza, también recuperas identidad. Ya no te defines por lo que agota, sino por lo que Dios declara. Eres suyo, amado, sostenido y llamado a brillar incluso después de la tormenta. Ese es el descanso que transforma la soledad en confianza y el agotamiento en fuerza renovada. Hay un cansancio que es todavía más profundo que el físico o el emocional, es el desgaste espiritual. Ese que aparece cuando sentimos que nuestras oraciones no atraviesan el techo, cuando el silencio de Dios parece más largo de lo que podemos soportar, cuando la fe se vuelve un susurro apagado en medio del ruido de los problemas. En ese estado el corazón se llena de preguntas. ¿Valdrá la pena seguir confiando? ¿De qué sirve orar si nada cambia? ¿Será que Dios realmente me escucha? El agotamiento espiritual no se mide en horas de sueño, se mide en la distancia que sentimos entre nosotros y el cielo. El libro de Habacuc refleja esa lucha. El profeta veía injusticia, violencia y corrupción, y su alma estaba cansada de clamar sin ver respuesta. Pero en medio de su diálogo con Dios, descubrió un principio poderoso. Aunque todo parezca estéril, aunque la higuera no florezca y las viñas no den fruto, aún así podemos alegrarnos en el Señor y hallar gozo en su salvación. Ese giro de perspectiva le permitió descansar en algo más grande que las circunstancias. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, versículo 18. Esa declaración no fue un escape ingenuo, fue la confesión de alguien que aprendió que la verdadera fortaleza no proviene de lo que vemos,
sino de en quién confiamos. Y esa es la raíz del descanso espiritual, elegir creer que Dios sigue siendo bueno, aunque el panorama no lo parezca. Cuando el alma se fatiga espiritualmente, tendemos a buscar refugio en lo inmediato, entretenimiento, ocupaciones sin fin, conversaciones que distraen. Pero ninguna de esas cosas sacia. Lo único que realmente restaura es volver al manantial de su presencia, beber de la fuente viva que nunca se agota. Jesús dijo a la samaritana junto al pozo que quien bebiera del agua que Él da nunca más tendría sed. Esa agua es descanso puro, es renovación para un corazón reseco. Piensa por un momento en un instrumento musical que ha perdido afinación. Puede estar completo, con todas sus cuerdas, pero si no se ajusta, suena distorsionado. Así también el alma, cuando se aleja de la presencia de Dios, pierde armonía. El descanso en Él es ese proceso de volver a afinar el corazón con su voz, hasta que cada nota de tu vida vuelva a resonar en el tono correcto. Y hay algo más, el desgaste espiritual muchas veces es producto de cargar batallas que no nos corresponden. Nos sentimos responsables de resolverlo todo, de cambiarlo todo, de llevar en nuestros hombros lo que solo Dios puede sostener. Y al hacerlo terminamos agotados, con la ilusión de que dependía de nosotros. Pero el descanso llega cuando reconocemos que no somos el Salvador, sino los hijos del Salvador, que no tenemos que cargar el mundo, porque ya hay uno que lo sostiene con sus manos perforadas en la cruz. Hoy puedes hacer esa entrega. Puedes decirle: Señor, estoy cansado de luchar en mis fuerzas, de intentar resolver lo que no puedo, de querer controlar lo que escapa de mis manos. Te entrego mi cansancio, mi fe debilitada, mis dudas y mis silencios. Y cuando lo haces, la paz de Dios comienza a llenar los espacios vacíos, como un río que lentamente invade cada rincón seco hasta devolverle vida. Ese es el descanso espiritual, no la ausencia de preguntas, sino la certeza de que tus preguntas están seguras en las manos del Dios eterno. No la ausencia de luchas, sino la convicción de que no peleas solo. No la ausencia de dolor, sino la compañía fiel del que nunca abandona. El descanso que renueva no es evasión ni desconexión, es comunión. Es la experiencia íntima de descubrir que aún en tu mayor agotamiento, Dios sigue siendo suficiente. Y cuando esa verdad se enciende en tu corazón, tu espíritu vuelve a levantarse con nueva fuerza, porque sabes que no caminas vacío, caminas acompañado del Dios que restaura. Hay un momento en la vida en que el agotamiento nos obliga a mirarnos de frente y preguntarnos quiénes somos realmente. Porque cuando todo se detiene y las fuerzas parecen acabarse, queda al descubierto la verdad de nuestra identidad. Y es allí donde descubrimos que muchas veces nos hemos definido por lo que hacemos, por lo que producimos, por lo que otros esperan de nosotros. Pero cuando esas cosas se desgastan, ¿qué queda? Esa pregunta puede doler, pero también es la puerta hacia un descanso más profundo, entender que nuestra identidad no se encuentra en el rendimiento, sino en el amor de Dios. La historia del hijo pródigo es un espejo de esto. Él se fue buscando vida lejos de la casa del padre, gastó sus fuerzas y sus bienes en lo pasajero, y terminó agotado, hambriento y sin dignidad. Pero fue precisamente en ese agotamiento cuando recordó quién era un hijo con un lugar seguro al cual volver. Y al regresar, lo que encontró no fue reproche, sino brazos abiertos y una celebración. El padre no lo definió por su fracaso, lo definió por su amor. Esa es la esencia del descanso, recordar que aún en nuestro mayor desgaste, seguimos siendo hijos amados. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Primera de Juan 3, versículo 1. Esa es la verdad que sostiene al alma cansada. No eres simplemente un trabajador agotado, no eres un guerrero herido, no eres un soñador frustrado, eres hijo, eres hija. Y descansar en esa identidad es lo que transforma la manera en que enfrentas la vida. El cansancio te dice: no vales nada porque ya no puedes más. La verdad de Dios responde: vales porque eres mío, aun cuando no tengas fuerzas. El agotamiento te hace creer que tu propósito se acabó, pero el Padre te recuerda que lo que Él comenzó en ti, lo perfeccionará hasta el final. Ese descanso en la identidad divina es como volver a casa después de un viaje largo.
No importa cuán lejos hayas caminado ni cuán desgastado regreses, en la casa del Padre siempre hay lugar para recomenzar. El descanso no está en el camino que dejaste atrás, ni en el peso que llevas, está en el abrazo que te espera al llegar. Y cuando entiendes esto, algo cambia radicalmente. Dejas de ver el agotamiento como una condena y comienzas a verlo como una invitación, porque el cansancio ya no define tu destino, sino que se convierte en el recordatorio de que necesitas volver al origen, al corazón de Dios. Allí descubres que el descanso es más que recuperar energía, es recuperar sentido. Hoy el Señor te llama a levantarte desde esa verdad. No eres un número más en medio del ruido. Eres un hijo amado que tiene derecho a descansar en los brazos de su Padre. Cuando tu alma se arraiga en esa identidad, tu perspectiva cambia. Las cargas se sienten más livianas porque ya no las enfrentas solo, y el futuro se percibe con esperanza porque sabes quién sostiene tu vida. Imagina cómo sería vivir cada día recordando esto, que no tienes que probar nada, que no necesitas demostrar tu valor a base de esfuerzo, que no tienes que pelear para ser visto. Ya eres visto, ya eres amado, ya eres sostenido. Ese es el descanso que renueva de verdad, porque no se basa en lo que haces, sino en lo que eres en Dios. Y lo más liberador es que desde ese descanso puedes volver a empezar. Puedes retomar sueños que pensabas perdidos, puedes sanar relaciones, puedes levantarte después de caídas, no porque tengas fuerzas ilimitadas, sino porque tu Padre es la fuente inagotable de fuerza y amor. El descanso en su presencia no solo renueva tus fuerzas, también te devuelve la certeza de que tu propósito sigue intacto. Desde el inicio hablamos de un cansancio que no se cura con dormir más horas, un agotamiento que no nace en los músculos, sino en el alma. Y para entenderlo, recordamos la historia de Elías, aquel profeta que, después de una gran victoria, se desplomó bajo un arbusto deseando no seguir viviendo. Allí, en el desierto, con el corazón drenado, llegó a creer que todo había terminado. Esa escena no es solo un relato antiguo, es el reflejo de lo que muchos viven hoy. Porque hay batallas que dejan al espíritu tan vacío que parecen finales, cuando en realidad son escenarios preparados para un nuevo comienzo en la presencia de Dios. Lo que ocurrió después es una revelación profunda del carácter divino. El Señor no apareció para reprocharlo, ni le exigió explicaciones por su debilidad. En lugar de eso, le permitió descansar, lo alimentó y lo fortaleció con pan cocido y agua. Fue en el silencio y en el cuidado tierno donde Elías descubrió que no estaba solo. Y más adelante, en el monte, entendió que la voz de Dios no siempre se manifiesta en lo estruendoso, sino en el susurro apacible que calma las tormentas internas. Ese susurro es el mismo que hoy puede envolver tu corazón cansado. El clímax de esta verdad es poderoso. El descanso no es ausencia de lucha. Es la presencia de un Dios que se inclina hacia ti cuando sientes que no puedes más. Y lo que parece un punto final puede transformarse en una página en blanco donde Dios escribe un nuevo capítulo. Ese fue el giro en la vida de Elías, del deseo de morir al renacer de su propósito. Y ese puede ser también tu giro hoy. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum 1, versículo 7. Esa promesa no está condicionada a tu rendimiento ni a tu fuerza, está fundamentada en su fidelidad eterna. El descanso que renueva no depende de ti, depende de Él. Y cuando decides confiar, incluso en tu debilidad, descubres que su poder se perfecciona en lo que tú no puedes. El alma cansada necesita recordar esto. No eres definido por tu agotamiento, eres definido por la gracia que te sostiene. No eres la suma de tus cargas, eres el resultado del amor inquebrantable de un Padre que jamás te suelta. Cuando esa verdad se enciende, el cansancio deja de ser un enemigo y se convierte en el lugar donde la presencia de Dios se hace más real. Piensa en una vasija rota que, a ojos humanos, ya no sirve, pero en manos del alfarero, esas grietas se convierten en oportunidad para moldear algo nuevo y aún más bello. Así funciona con Dios. Él toma tus fracturas, tus desgastes, tus noches sin aliento, y los convierte en testimonio de restauración. Lo que parecía final se transforma en inicio, lo que parecía pérdida se convierte en semilla,
lo que parecía agotamiento se vuelve fuerza renovada. Y por eso hoy quiero invitarte a un acto de fe. Allí donde estás, abre tu corazón y haz esta oración conmigo. Señor, tú conoces mi cansancio, sabes las luchas que llevo dentro, las lágrimas que no he mostrado, los silencios que me pesan. Hoy decido soltar en tus manos cada carga. Te entrego mi agotamiento, mis miedos y mis inseguridades. Reconozco que necesito descansar en tu presencia. Lléname con tu paz, restaura mis fuerzas, renueva mi propósito. Enséñame a vivir desde tu abrazo y no desde mi esfuerzo. Declaro que lo que parecía un final será un nuevo comienzo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Esa oración no es un cierre, es una puerta abierta, porque el descanso en Dios no solo alivia, transforma, y cuando sales de su presencia renovado, ya no eres el mismo que entró. Eres alguien que ha probado el poder del descanso divino y que está listo para volver a empezar con fuerzas que no provienen de la carne, sino del Espíritu. Elías se levantó de ese desierto fortalecido y siguió caminando hacia el propósito que Dios había preparado para él. De la misma manera, tú también puedes levantarte hoy, porque si algo nos enseña esta historia es que el agotamiento no es tu destino final. Tu destino es caminar en la plenitud de la presencia de Dios, descansando en Él y renovando tu propósito cada día. El descanso que renueva fuerzas no es un ideal lejano, es una realidad al alcance de todo aquel que se atreva a creer. Y tú puedes comenzar ahora mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por permitir que estas palabras acaricien tu alma y traigan reposo a tu corazón. El cansancio es real, lo conocemos todos, pero hoy Dios nos ha recordado que también es real el descanso que Él ofrece, un descanso que no se compara con nada en este mundo. Ese descanso es el lugar donde podemos respirar profundo, donde las lágrimas se convierten en esperanza, donde la debilidad se transforma en fortaleza. Y quiero animarte a que no te quedes solo con escuchar este mensaje, sino que lo abraces. Haz del descanso en Dios un hábito, un refugio diario. Dedica momentos sencillos para detenerte, para orar, para abrir la Biblia y dejar que la voz de tu Padre renueve tu interior. Cada día es una oportunidad para comenzar otra vez. Cada mañana es un recordatorio de que sus misericordias son nuevas y de que aún hay mucho por vivir. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que lo hagas tuyo de una manera práctica. Comparte en un comentario tu confesión de fe, escribe lo que sientes, lo que has decidido entregar en las manos de Dios. Esa expresión no solo será un testimonio, también será un paso de valentía que marcará tu corazón. Y si lo que has escuchado trajo paz, dale un me gusta para que más personas puedan encontrar este mismo descanso. No olvides suscribirte y acompañarnos en el próximo mensaje, porque juntos seguiremos descubriendo la plenitud de caminar en la presencia de Dios. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Que esta verdad te acompañe hoy y siempre, que la paz del Señor llene tu vida, y que cada paso que des esté sostenido por el descanso renovador que solo proviene de su presencia.